La comunicación parece fácil, ¿verdad? Uno habla, el otro escucha. Pero entonces, ¿por qué tantas veces sale mal? Hoy vamos a meternos de lleno en los secretos de la comunicación, para descubrir cómo conectamos, por qué a veces no lo conseguimos y cómo unas simples palabras pueden llegar a construir sociedades enteras. ¡Vamos allá! Uf, ¿a quién no le ha pasado, verdad? Mandas un mensaje que para ti está clarísimo y la otra persona entiende justo lo contrario. Ahí está el gran desafío, el meollo de la cuestión. ¿Cómo conseguimos que una idea viaje de una mente a otra sin que se pierda nada por el camino? Es un rompecabezas que ha traído de cabeza a muchísima gente durante siglos. A ver, los primeros que intentaron dibujar un mapa de todo esto lo vieron de una forma súper mecánica. Nada de un baile entre dos personas, ¿no? ¿Qué va? Más bien lo imaginaban como una tubería, ¿sabes? La información va por un tubo desde un punto A hasta un punto B. Y ya está. Pensemos, por ejemplo, en un programa de radio de los de antes, o en un discurso de estos solemnes. El flujo va solo en una dirección, ¿verdad? Hay alguien que habla, el emisor y un montón de gente que escucha. Los receptores, sin más. Es un modelo súper simple, muy directo, pero claro, se deja fuera algo que es importantísimo, la respuesta. Y entonces llegó un politólogo, Harold Laswell, y lo resumió todo en una fórmula que es, la verdad, bastante brillante. Para analizar cualquier acto de comunicación, solo hay que hacerse 5 preguntas. ¿Quién dice qué? ¿Por qué canal? ¿A quién? ¿Y con qué efecto? Parece simple, pero es una herramienta potentísima para analizar cualquier mensaje. El siguiente modelo, ojo, no viene de la sociología, viene de la ingeniería. Lo crearon Shannon y Weaver para mejorar las llamadas telefónicas. Para ellos, la comunicación era un proceso puramente técnico. Tienes una idea, la codificas, o sea, la conviertes en una señal, esa señal viaja por un canal, como un cable, y al otro lado se decodifica para volver a ser un mensaje. Es literalmente el plano de una transmisión. Pero aquí es donde Shannon y Weaver dieron en el clavo. Introdujeron un concepto que lo cambió todo: el ruido. Y no se referían solo a la típica interferencia en el teléfono. El ruido puede ser cualquier cosa. Un prejuicio que tengamos, estar distraídos pensando en nuestras cosas, no pillar bien el idioma o simplemente estar cansados. O sea, cualquier cosa que distorsione el mensaje original por el camino. Claro, todos estos modelos tan mecánicos tenían un problema de base, ¿no? Trataban a las personas como si fuéramos ordenadores, simples terminales. Y enseguida se vio que la comunicación entre humanos es mucho más que eso. No es un simple envío de datos. Es una interacción, es un baile. Y aquí viene el gran cambio, el salto de gigante. Pasamos de pensar en una flecha que va en una dirección a pensar en un círculo. Los modelos, que llamamos interactivos, ya entienden que la comunicación es una calle de doble sentido. No se trata solo de enviar un mensaje, es que recibimos una respuesta, un feedback, ya sea con palabras, con un gesto, y es ahí, en ese toma y daca, donde de verdad construimos el significado juntos. Y es que muchas veces lo más importante no es lo que se dice, sino cómo se dice. Cualquiera puede decir, estoy bien, encogiendo los hombros y mirando al suelo, y el mensaje que llega es justo el contrario. La postura, el tono de voz, si miras a los ojos o no, son canales de información brutalmente potentes. Vale, para moverse con soltura en este mundo tan complejo de palabras y gestos, no basta con saberse la teoría. Hace falta una habilidad que es clave, que es fundamental, la competencia emocional. Podríamos verlo como el sistema operativo de nuestras relaciones. No va de no tener emociones o de esconderlas, para nada. Va de entenderlas nuestras y entenderlas de los demás, para poder manejarlas de una forma que sume, que construya. Y el punto de partida es este, es la base de todo. Si uno no sabe ni qué está sintiendo, ¿cómo va a gestionarlo? Imposible. La conciencia emocional es eso, ser capaz de parar un momento y decir, vale, esto que siento es frustración, esto es alegría, o estoy de los nervios. Ok, ya hemos identificado la emoción. El siguiente paso es la autonomía, o sea, la capacidad de gestionarla. Esto es lo que nos da la fuerza para que una crítica no nos hunda, o la motivación para no abandonar una conversación aunque sea difícil. Es, digamos, el motor que nos ayuda a mantener el equilibrio. Y por último, todo esto que hemos aprendido sobre nosotros mismos, lo sacamos fuera. La competencia social es justo eso, saber leer el ambiente, escuchar de verdad para entender al otro, no solo para contestar, interactuar con respeto. Esto es lo que hace que una charla normal se convierta en una conexión de verdad. Pero bueno, vamos a abrir el plano. Porque todo esto no pasa solo entre dos personas. Pasa a una escala gigantesca, a través de los medios de comunicación. Y ojo, porque tienen el poder de moldear cómo vemos el mundo.
A ver, los medios no son un espejo que refleja la realidad tal cual. ¿Qué va? Son más bien como una lupa o a veces un filtro. Seleccionan qué nos enseñan, desde qué ángulo, y al final esa forma de presentar la realidad influye, y mucho, en cómo pensamos y en cómo actuamos todos como sociedad. Y aquí llegamos a una de las ideas más potentes de todo esto, la teoría del agenda setting. La idea es que los medios no te dicen qué tienes que pensar sobre un tema, pero sí te dicen sobre qué temas tienes que pensar. Al darle mucha importancia a unas cosas y no a otras, básicamente deciden de qué se habla en la calle. Reconozcámoslo, a nadie le gusta sentirse el bicho raro del grupo. Pues hay una teoría, la de la espiral del silencio, que analiza precisamente eso. Esa fuerza social tan potente que es el miedo a quedarnos solos y cómo ese miedo afecta lo que nos atrevemos a decir en voz alta. El mecanismo es fascinante. Primero miramos a nuestro alrededor e intentamos pillar qué opina la mayoría. Si vemos que nuestra opinión es la minoritaria, pues por miedo al rechazo, muchos se callan. Y claro, ese silencio hace que la opinión dominante parezca todavía más fuerte de lo que es, lo que provoca que más gente se calle. Es una espiral tal cual, que puede hacer que tengamos una idea totalmente distorsionada de lo que piensa la gente de verdad. Vale, y después de todo este viaje, ¿con qué nos quedamos? Pues básicamente con una caja de herramientas increíble para entender un poco mejor cómo funciona el mundo y cómo nos relacionamos. Y esta es la clave de todo. No estamos hablando de rollos teóricos solo para expertos. Cada uno de estos modelos es como unas gafas, una lente práctica que nos podemos poner. Es una herramienta que sirve para analizar por qué esa reunión de trabajo fue un desastre, o para pillar cómo un anuncio de la tele intenta convencernos de algo. Al final, las habilidades más importantes se resumen en unas pocas cosas. Observar. No solo lo que se dice, sino cómo se mueve la otra persona. Escuchar para entender de verdad, no para ir pensando ya en la respuesta que vamos a dar. Y por encima de todo, tirar de empatía y de inteligencia emocional para crear conexiones auténticas. Con estas herramientas en la mano, de repente los titulares de las noticias se leen con otros ojos, con más crítica. Se puede entender por qué una campaña publicitaria funciona y otra no. Y lo más importante de todo, podemos hacer que nuestras propias conversaciones, las del día a día, sean mucho más claras y, sobre todo, más conscientes. Desde el WhatsApp más tonto hasta el gran debate público que define un país, la comunicación lo es todo. Es lo que teje nuestra realidad. Es la base de nuestras relaciones, de nuestro trabajo, de nuestra sociedad. Así que la próxima vez que hablemos con alguien, que escribamos un correo, podemos pararnos a pensar en todo esto. La pregunta final es, de toda esta caja de herramientas, ¿cuál es la primera que vamos a poner en práctica?